soy Alejandro Giraudo. Me dicen si están viendo la pantalla, por favor. ¿Está todo bien? Bueno, Sí, ok. Alejandro. Bueno, muy bien. Vamos adelante. Entonces, bueno, yo de formación soy biólogo, ¿no? Y soy investigador del CONICET y trabajo desde hace unos 30 años en biodiversidad, biogeografía y biología de la conservación, en un laboratorio de biodiversidad y conservación de vertebrados, en donde estudiamos a distintos vertebrados, serpientes, aves, otros reptiles, mamíferos, como indicadores de los procesos que mantienen la biodiversidad para desarrollar estrategias de conservación con bases científicas y priorizar la creación de áreas protegidas en el territorio. Bueno, una cosa que les quiero comentar a todos es que estamos viviendo tiempos paradójicos y complejos, ¿no? Paradójicos, ¿por qué? Porque somos la especie más racional que jamás existió en la Tierra, resultado de la evolución biológica, y sin embargo, a pesar de de ser la especie más racional, estamos cambiando drásticamente la biosfera y la atmósfera, y estamos provocando una extinción masiva de animales y plantas, que es parecida a la que ocurrió cuando chocó un meteorito con la Tierra y se extinguieron los dinosaurios, o una que ocurrió con un cambio climático que se dio hace unos 300 millones de años. Pero esta es la primera vez que la causa no es una causa externa como un meteorito o grandes vulcanismos, no es una causa física, sino que es una especie biológica la que está llevando adelante esta extinción. Y tiene otra característica más esta extinción, es de 1000 a 10.000 veces más rápida que la extinción cuando cayó el meteorito, como les decía hoy, que es famosa, digamos, porque las vemos en las películas como Jurassic Park, ¿no? Y fíjense que los científicos en el año 92, ya 1700 científicos, hacían una advertencia a la humanidad, y en el año 2017 ya fueron 15.364 científicos de 184 países, entre ellos yo también fui firmante, y básicamente la advertencia es que si queremos evitar la inmensa miseria humana, tenemos que detener nuestra modificación de la naturaleza a la tasa en que la estamos realizando. Yo, digamos, como biólogo, soy una especie, vamos a llamarlo, de médico de la naturaleza. Si yo los tuviera ustedes como enfermos en este momento, digamos, lo que les diría es que estamos a punto de una enfermedad terminal y verdaderamente los asustaría porque, como vamos a ver en la próxima diapositiva, fíjense que en ese trabajo se ve cómo la masa forestal en miles de hectáreas, fíjense, esta curva es la reducción de la masa forestal, cómo se ha reducido, y lo negrito es desde 1992 hasta el presente, y más o menos los datos vienen desde 1960. Acá es el cambio de, perdón, lo de arriba es el agua, lo de acá abajo es la masa forestal. Esto es la abundancia de 13.000, 14.000 especies que se monitorean en el mundo, cómo ha bajado la abundancia de esas especies. Estas son las emisiones de dióxido de carbono, o sea, todo lo que crece es lo que no nos conviene que crezca. Y este es el cambio de temperatura, ¿sí? La temperatura se está elevando enormemente. Y también estamos aumentando los humanos, ya somos más de 7.000 millones de personas, y nuestro ganado. Esto en definitiva lo que nos está diciendo es que estamos afectando al mundo muy rápidamente y básicamente, ya lo sabemos, estamos sufriendo un revés de la naturaleza y estamos provocando crisis, ¿no? Esas crisis posiblemente sea tal vez una de las crisis más importantes de la historia humana. Es una crisis, son muchas crisis juntas, porque la crisis de la biodiversidad de la naturaleza se transfiere en otros tipos de crisis, la crisis climática, la crisis de enfermedades emergentes que la estamos viviendo justo ahora con esta pandemia. Estos son los reveses que nos está dando la naturaleza, la crisis económica que es también mundial, hay crisis alimentaria, hay crisis del agua porque estamos malversando la mayor parte del agua. Entonces, bueno, estas 8 graves crisis están potenciadas y relacionadas y sobre todo transversalmente están unidas por una crisis ética de los valores humanos en donde estamos adorando cosas que no son importantes para nuestra supervivencia y hemos dejado relegado a la naturaleza al último lugar y la estamos destruyendo sistemáticamente, ¿no? Mediante pérdida, transformación del hábitat, urbanización, agricultura intensificada, problemas de basura y contaminación, etcétera. El tema es que, bueno, la agricultura posiblemente fue el cambio ecológico más profundo en 3.500 millones de años de la historia de vida, porque
modificamos unas pocas especies, las domesticamos y dejamos de interaccionar con las demás. No tuvimos que adherirnos a la capacidad de carga de los ecosistemas, empezamos a sobrepoblar la Tierra y con la invención de la medicina, que fue muy eficiente, la revolución industrial, los combustibles fósiles, empezamos a vivir en ciudades que son muy ineficientes energéticamente y empezamos a ocupar gran parte del territorio en producción de alimentos que son también ineficientes energéticamente y de esa manera empezamos a calentar el mundo, ¿no? Y otra cosa grande es que en realidad los humanos estamos extrayendo más recursos naturales que nunca en la historia de la humanidad y alcanzaría o sobraría para todos, pero hay una falta de equidad en su reparto, con lo cual la realidad es que por más que extraemos altas tasas de recursos naturales que servirían para alimentarnos y para todo lo que necesitamos, no se están repartiendo equitativamente. Por eso también hay crisis alimentarias y crisis de pobreza, ¿no? Y una cosa importante es que la mayor parte de la población humana se ha ido a vivir a ciudades grandes. En esas ciudades grandes, que requieren una gran cantidad de energía y una gran cantidad de superficies de cultivo solo para alimentarse, y generan millones de toneladas de residuos, pero tal vez uno de los impactos más importantes es que aún más la gente que vive en las ciudades, incluso en ciudades no tan grandes como Reconquista, por ejemplo, empieza a desconocer cada vez más la naturaleza, o sea, no reconoce su entorno natural. Y eso es lo que yo llamo una disociación artificial entre la naturaleza y las sociedades, una dicotomía. En realidad las sociedades humanas durante cientos de miles de años fueron cazadoras recolectoras, interaccionaban fuertemente con la naturaleza, la entendían y de hecho tenían un montón de creencias que hacía que esa naturaleza no fuera destruida. Sin embargo, eso lo perdimos en la vida citadina y lo perdimos en la actualidad y estamos, como les decía, generando una tasa de extracción de recursos y de problemas ambientales que ya está afectando a las sociedades, porque las sociedades no son independientes de la naturaleza. Ahora vamos a ver un poquitito por qué. Pero bueno, esas relaciones naturaleza-sociedad insostenibles tienen a la economía como lo más importante de la vida humana, aparentemente, la política formando un tándem con la economía, las sociedades sometidas a la economía y a veces a la política, y la naturaleza simplemente como algo inferior de lo cual estamos extrayendo recursos de manera muy, muy acelerada. La cultura, que es todo lo cognitivo, como lo que estamos haciendo ahora, con conocimientos ancestrales, etcétera, etcétera, o incluso cada una de las disciplinas que entendería esto, tiene más o menos el mismo lugar siempre. Ahora, bueno, una cosa importante es que recordemos este esquema, porque este esquema nos muestra relaciones naturaleza-sociedad absolutamente insostenibles, en donde el tándem economía-política parece que puede llegar a decidir todo, incluso la suerte del planeta, ¿no? Porque eso es un poco en lo que estamos. Ahora, bueno, sabemos que nada vive sin energía y que la energía que tenemos los seres vivientes vienen de los productores primarios a través de la fotosíntesis, organismos verdes, plantas, pueden ser en el mar las algas, vienen del sol y esos productores primarios son los únicos que pueden generar moléculas orgánicas. Todos los demás, incluidos los humanos, somos consumidores o degradadores. ¿Y por qué yo digo que dependemos de la naturaleza? Porque estos productores primarios son los que van a generar un reciclado de nutrientes en donde va a estar toda la biodiversidad a través de las cadenas tróficas. Y le llamamos los biólogos los ciclos biogeoquímicos, como el del oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, que son ciclos de los elementos que necesitan las moléculas orgánicas y que se dan entre los seres vivientes. O sea que no podemos dejar de pertenecer a la naturaleza porque tenemos que estar dentro de esos ciclos, ¿no? Y toda la energía que se consume termina en la atmósfera. Con lo cual, como nosotros además extraemos combustibles fósiles y la población humana, como vemos por aquí arriba, ha crecido enormemente, entonces tomamos gran parte de la producción biológica, pero además eliminamos una gran cantidad de energía al ambiente. Entonces, y otro problema, sin lugar a dudas, es el crecimiento poblacional mundial. Ya se conocen, sin duda, métodos humanísticos, anticonceptivos y planificación familiar como para detener el crecimiento de la población, pero en muchos países no se ha detenido. Sigue la población duplicándose en pocas décadas, ¿no? Bueno, el agua, vamos al agua, porque estamos hablando de un sitio Ramsar, ¿no? El agua es un elemento vital y escaso, es esencial para todas las formas de vida, incluidos los humanos, ya que fíjense que nosotros que vivimos al lado de un gran río como el Paraná,
no sabemos lo que es la falta de agua, pero por ejemplo el 70% de la Argentina es árida y hay bajas densidades poblacionales y además no se puede cultivar en gran parte de la Argentina y no hay agua para otras funciones, porque en realidad el agua dulce es un elemento escaso porque la mayor parte es agua salada, que es muy costoso extraer la sal energéticamente. El otro 3% es agua dulce de ríos y lagos, ¿sí? Dentro de esa agua dulce un 2% está congelada y el 1% está disponible para los humanos, la vida silvestre y la producción. Fíjense que en la década de 1970 ya ese 1% del agua dulce estaba fuertemente contaminada. Es ahí cuando se decide, perdón, ¿cuánta agua necesitamos? Más o menos necesitaríamos 50 litros por habitante por día, ¿sí? Pero ¿cuánta agua consumimos? En promedio, en el mundo se extraen 1.800 litros habitante por día, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, un problema de equidad, más de 1.200 millones de personas consumen agua sin garantías sanitarias que provocan muchísimas muertes, muchas más que el COVID, ¿no? Y fíjense que del agua que extraemos, el consumo doméstico es muy poco, la mayoría se la lleva a la industria y la agricultura, y una gran parte no se utiliza directamente. Ahora, bueno, como les decía, para 1970 estaba ese problema, entonces se juntan los gobiernos motivados porque se veía que las poblaciones de aves acuáticas migrantes disminuían mucho y era porque se estaban drenando y contaminando los humedales. Y se firma un tratado internacional, el primer tratado intergubernamental del mundo, que se firma en la ciudad iraní de Ramsar en el año 1971. Y básicamente ese tratado tenía por objetivos la conservación y manejo racional de los humedales. Se adhieren en ese momento, o hasta el momento hay más de 120 países en el mundo adheridos, ¿sí? Y entre los compromisos se encuentra la designación de humedales de importancia internacional, o sitios Ramsar, que tienen por objetivo promover el uso racional y la conservación de los humedales, además formar personal para administrarlos y capacitar internacionalmente. Ahí tienen la web de Ramsar si quieren verla. Y eso es porque básicamente los humedales son esenciales para los humanos. Generan biomasa, capturan carbono, ¿sí? Generan recursos pesqueros, desaceleran los flujos del agua y amortiguan el oleaje, protegen las costas y brindan materiales para construcción. Además, almacenan carbono, ¿sí? Y generan una gran cantidad de usos como plantas medicinales, apicultura, fauna silvestre. Es además un atractivo turístico que es innegable cualquier cuerpo de agua, ¿no? Amortiguan inundaciones, filtran el agua y generan forraje para la ganadería. Tienen, la verdad, que una cantidad de funciones súper interesantes, ¿no? Y bueno, de esos beneficios que nos brindan los humedales, podemos dividirlos en funciones informativas, históricas, culturales, estéticas, científicas, educativas, productivas, turismo, recreación, transporte, abastecimiento de agua, agricultura, recursos energéticos y de regulación o ecológicas, ya que almacenan, depuran el agua, mitigan inundaciones, controlan erosión y climas locales, regulan balance de energía, acumulan y reciclan nutrientes, son hábitat para la vida silvestre y también para la ganadería, y además, bueno, tienen una importancia indelegable. Fíjense, por ejemplo, le muestro una foto de la inundación del 2003 en Santa Fe, ¿no? Que tenía que ver con grandes lluvias en los bajos submeridionales y las canalizaciones que se habían hecho. Bueno, en nuestro lugar los humedales son lugares donde la tierra se encuentran y en Jaucanigas está representado por el río Paraná y su valle de inundación, su llanura de inundación, sus riachos, arroyos, lagunas, esteros, todo lo que nosotros vemos cuando salimos al río. Creo que la mayoría de los que vive cerca del río Paraná conoce. Y verdaderamente el Paraná es uno de los ríos más grandes del mundo, el 10º a nivel mundial y el 2º a nivel de América. Y tiene un valle de inundación enorme que cuando vienen inundaciones, ustedes saben también perfectamente que este es un río con un caudal enorme, ¿no? Que puede subir 4 o 5 veces su caudal normal. Sin embargo, ahora estamos viviendo una bajante extraordinaria que lo lleva al otro extremo, ¿no? Bueno, ese río tiene unos 4.000 kilómetros de longitud, y bueno, como todos los ríos del mundo, florecieron y se desarrollaron muchas culturas desde nativas, e incluso la colonización de América se dio a través de los grandes ríos también como vía natural para la comunicación y el ingreso. Fue entonces que desde nuestros estudios vimos que en el nordeste de Argentina, en la zona de Jaucanigas, había una gran concentración de especies amenazadas,
Ya fíjense que, por ejemplo, Santa Fe tiene estas 4 especies extinguidas y este loro gigante, que es uno de los loros más grandes del mundo, también extinguido, pero había otras especies amenazadas que se concentraban en esta región y había mucha diversidad. Y lo que pensamos desde el punto de vista de la ciencia fue empezar a proponer, como los grandes ríos de la Cuenca del Plata eran corredores para animales que son generalmente de zonas más septentrionales, más tropicales, proponer ahí un humedal de importancia internacional, justamente utilizando las herramientas de la Convención Ramsar, y en un proceso de gestión transdisciplinaria, después les voy a explicar por qué, generamos un sitio de 492.000 hectáreas en el nordeste de Santa Fe, que abarca desde el arroyo Malabrigo al sur hasta el paralelo 28, límite con Chaco, el cauce principal del río Paraná, y tiene como límite oeste la ruta 11 y un pedazo de la ruta 1. Bueno, una cosa importante es que fue un proceso transdisciplinario porque en realidad consideramos que la conservación es una cuestión de toda la sociedad. Entonces lo que hicimos fue desde organismos de investigación como el INALI, recurrir a la Secretaría de Medio Ambiente, facultades, el Instituto de Cultura Popular, el INTA, municipios y comunas regionales, entre los primeros estuvo Reconquista colaborando, la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, y las ideas centrales eran un poco desarrollar innovación y creatividad para proponer nuevos enfoques, trabajar transdisciplinariamente, o sea, porque acá había gente de muchas disciplinas, y generar una idea de conservación que tuviera bases científicas sólidas, descentralizar las gestiones para apoyar la formación de grupos locales, y me encantaría que ahí en la UTN se formara un grupo que se interesara por estas cosas, que seguramente va a ocurrir, y interaccionar con la sociedad, la dirigencia política y las organizaciones en general, para tratar de generar un futuro sostenible en donde las sociedades se vuelvan a integrar a la naturaleza, ¿no? Fíjense que Jaucanigas tiene una diversidad enorme, le muestro simplemente los valores. Por ejemplo, hay 360 especies de aves y en todo Santa Fe hay 437, o sea que hay el 80% de todas las aves de Santa Fe y el 36% de todas las aves de Argentina. Están todos los peces de Santa Fe, viven en el sitio Ramsar, verdaderamente, y un 53% de los peces de Argentina. En plantas hay más de 882 especies, es verdaderamente un lugar extremadamente diverso. Fíjense que, por ejemplo, en las aves, en los bosques, las aves tienen más de 360 especies representadas y solo en los bosques hay más de 170 especies. Acá les presento unas cuantas que seguramente la mayoría no las conocen, pero viven ahí en nuestros bosques y algunas son hermosas como el tucán, la urraca mora, la urraca paraguaya, le dicen, o urraca overa, el surucuá, fíjense los animales hermosos que tenemos en nuestros bosques. Hay especies únicas y amenazadas, queda la última población de ciervo de los pantanos de Santa Fe, y algunas especies como esta ave, o esta serpiente, o esta planta, que son exclusivas de este lugar en Santa Fe, o el mono carayá, por ejemplo, o el yacaré negro. Y eso tiende a estar relacionado con los ciclos decrecientes y bajantes del río, que le dan a Jaucanigas mucha productividad, mucha diversidad y una gran variabilidad ambiental traducida en bosques, en galerías, selvas, bañados con distintos tipos de vegetación, lagunas, esteros, etcétera, que están habitados por especies diferentes. Y además, saben ustedes perfectamente que hay una cultura isleña de gente que vive de la pesca, que vive en las islas, que vive tal vez en las costas también, que está adaptada a esos ciclos de inundación, que conocen mucho el río, que en muchos casos construyen con materiales de la zona sus casas, y unas culturas desaparecidas como los jaucanigás, que era una etnia bipón, cuyo nombre propuso Carlos Echegoy, ahí del Museo de Reconquista, que tenía una cultura verdaderamente muy interesante con unas cerámicas fantásticas. Y todos sabemos que el turismo local y regional, el Paraná, es un atractivo fundamental verdaderamente, y esas instituciones que generamos, el sitio Ramsar Jaucanigas, generamos un comité intersectorial de manejo que es presidido por la Secretaría de Ambiente de Santa Fe y compuesto por las instituciones que les mencionaba antes, y que tiene por objetivo interaccionar con municipios, comunas, organizaciones gubernamentales, escuelas regionales de educación, pobladores, institutos de investigación, universidades, productores, y básicamente durante 21 años hemos estado investigando, difundiendo y capacitando para tratar de conservar de muchas maneras, a través de manuales, charlas, videos,
una gran cantidad de materiales educativos de todo tipo y capacitaciones de todo tipo que incluso en algunos casos han sido bastante intensivas, ¿no? Todo ese material está disponible para quien quiera. Y además vimos que a través de esta idea se empezaron a multiplicar enormemente las iniciativas locales. Y por ejemplo, Avellaneda hizo un centro de interpretación que van una gran cantidad de alumnos por año. Se generó en Villocampo la Fiesta Nacional de los Humedales, muchos alojamientos y lugares donde se hacía pesca o donde se vio la posibilidad, empezaron a trabajar con turismo de naturaleza, incluyendo vaquianos, como en este caso Rubén Blanco, que es un vaquiano de Villocampo que es ganadero isleño, pero también lleva a hacer recorridos turísticos con su gran experiencia y conocimientos que tiene de la región. Y verdaderamente estas iniciativas se fueron sumando y hay hasta iniciativa artística. Ya Jaucanigás tiene un tema folclórico, hay un grupo que se llama Jaucanigás. Y bueno, un poco me gustaría invitarlos a todos ustedes a pensar en el futuro de Jaucanigás y por qué no también el futuro de nuestra madre tierra, ¿no? Que como les decía al principio, tanto hemos vapuleado, ¿no? Ese futuro está en nuestras manos y sobre todo está en la gente joven ese futuro, porque ustedes van a ser los que van a tener que afrontar los principales problemas que yo les describía al principio. Y creo que Jaucanigás, a través de su concepto, a través de los planes de gestión, que ya los hemos desarrollado en el Comité Intersectorial de Manejo, por ejemplo, tenemos uno de turismo sostenible. Acá en este link pueden encontrar los planes de gestión. Tenemos planes de manejos de vertebrados y especies amenazadas, de pastizales y ganadería, de bosques. Se están generando algunos otros también que van a ser publicados prontamente. Y verdaderamente en esos planes de manejo lo que está es la experiencia de un montón de profesionales que además de tener un buen diagnóstico de la región, han interaccionado con la gente de la región como para desarrollar lo que yo llamaría una idea de desarrollo que tenga que ver con la sostenibilidad del sistema socioecológico total, o sea, las sociedades, tratando de integrarlas a esa naturaleza privilegiada que tenemos en la región y generar de esa manera relaciones naturaleza-sociedad sostenibles, en donde la naturaleza incluya a las sociedades tengan la economía para generar trabajo, intercambiar bienes y tener lo que necesitan, pero no la economía sobredimensionada y sobreexplotando a la naturaleza e incluso, ¿por qué no?, condicionando a las sociedades. La política como administradora de las sociedades, tampoco sobredimensionada sobre ellas, y más o menos la cultura, que como les decía es todo tipo de conocimiento formal o informal que poseen los humanos, estaría más o menos en el lugar. El generar relaciones sostenibles es algo que tenemos que encarar sí o sí, porque verdaderamente estamos en un colapso ambiental y en una crisis civilizatoria, no tengan dudas de eso, y es un momento en donde no podemos ir al costado, tenemos que participar todos, y mientras más educación logramos, como muchos de ustedes que están cursando la universidad o son docentes universitarios, más responsabilidad tenemos porque más entendemos la problemática, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué rol tienen la ciencia y la sociedad y la educación? En realidad, tenemos que cambiar estas sociedades que no son sostenibles y la gestión socioambiental es una sociotecnología. ¿Por qué? Porque básicamente estudia y propone las maneras de mantener, reparar o mejorar o reemplazar los sistemas sociales para afrontar estos problemas socioambientales que no los podemos estirar más en el tiempo. Y la ciencia es generadora de conocimientos que aporta a la tecnología y a la acción, y la ciencia utiliza teoría y datos para entender el mundo y la realidad. Se apoya en la filosofía para mejorar su entendimiento y cuidado que la ciencia no tiene que estar necesariamente ideologizada, sino que la ciencia puede incluso ayudar a cambiar las ideologías, porque la realidad es que no tenemos ninguna ideología de los dominantes, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni la mayoría de las que existen, que se hayan generado con estas problemáticas ambientales que vamos a tener que enfrentar. Entonces, verdaderamente yo creo que tanto la ciencia, la filosofía, como la participación ciudadana, la política y la economía también, ¿por qué no?, van a ser pilares fundamentales para generar nuevas ideologías humanas que nos vuelvan a integrar con la naturaleza. Si estamos en una universidad, nosotros estamos aquí tratando de hacer algún tipo de ciencia o tecnología, ¿sí? Y eso tiene que después transferirse a la acción,
y en la acción está la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso, ante estas crisis socioambientales, la idea de Jaucanigas era profundizar nuestro conocimiento sobre la naturaleza, conocer para comprender y conservar, y entender que los hombres somos animales, las sociedades no, las sociedades son invenciones nuestras. Nosotros tenemos todas las necesidades que cualquier animal, agua limpia, alimento, oxígeno, salud. Bueno, no, simplemente que podemos cambiar las sociedades a través del estudio, el pensamiento y la acción. Necesitamos cambiarlas para volverlas sostenibles, equitativas e integradas a la naturaleza, ¿no? Disculpen que tengo sonido ambiente acá. Y cosa importante es que en Jaucanigas la idea era unir la ciencia, la sociedad, la gestión ambiental, su sistema de gobierno también, ¿por qué no? Con proyectos locales impulsados por grupos sociales organizados, transdisciplinarios, con argumentos científicos sólidos para modificar esta trayectoria asignada por un destino de deterioro social y ecológico, como estamos viendo a través de, bueno, pandemias, incendios y un montón de problemas que verdaderamente se suman exponencialmente. Y por último, bueno, una frase de Einstein: no hagamos siempre lo mismo si lo que estamos buscando son resultados diferentes. Bueno, y agradecer simplemente a Romina, a la UTN y a todos ustedes por escuchar y preguntar, y espero que podamos trabajar por la conservación y uso sostenible del Paraná y de cualquier otro ecosistema que de nuestra región. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir.